Hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de Esther. El capítulo número 6 del libro de Esther. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo: Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entonces entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en manos de algunos de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante del Wow. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Gloria al Señor y bendita sea su palabra. Hasta ahí el capítulo. Vamos a volver al inicio. Dice: Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro
de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Vamos aquí a detenernos un momento. ¿Cómo son las cosas? Sabemos que siempre detrás de todas estas situaciones de pecado, de muerte, siempre está el enemigo. El enemigo, que es un ser invisible, está allí sin que nadie lo vea. Pero nosotros sabemos hoy en día cómo se maneja el enemigo. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. O sea, que no es contra la persona, sino contra lo que está operando en la persona. Entonces vemos que Amán se estaba moviendo porque quería ver a Mardoqueo, que era del pueblo judío, y a todo lo que es el pueblo judío destruido. Y eso solamente podría venir de parte de las tinieblas. Ese deseo solamente podría venir de parte del enemigo, porque ese era el pueblo de Dios. ¿Y quién era el que le interesaba destruir el pueblo de Dios, sino el enemigo? Y el enemigo usa a las personas a quien se deja usar. Entonces vemos que a Amán se le metió en la cabeza que quería todo el pueblo destruido, acabar, desvivir a todo el pueblo. Es como si hoy en día cualquier hijo o hija de Dios estuviera pasando algo negativo, una situación de peligro, una situación de muerte. Se presentó cualquier cosa, pues negativa. Nosotros como hijos de Dios sabemos que cualquier cosa que se presente, nosotros primero somos hijos de Dios y sabemos que le servimos a un Dios vivo, que tenemos un Padre, Jehová de los ejércitos, que Él es nuestro guardador, nuestro protector, nuestra ayuda, que Él está con nosotros, va delante de nosotros como poderoso gigante. Y sin importar lo que pueda suceder, sabemos que en las manos del Señor estamos. Y esa es nuestra confianza y seguridad, que el Señor nos tiene en sus manos y que nadie nos arrebata de sus manos. Vemos también, sabemos que a Dios no se le escapa nada, que Dios es un Dios que siempre tiene todo bajo control. Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que va a suceder, todo. Y vemos que, como dice aquí, aquella noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que los leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey y de la guardia de la puerta, que habían procurado para poner mano al rey Asuero. Fíjense que esto había pasado un tiempo atrás, donde él había denunciado el complot que tenían contra el rey. Pero el rey todavía no había hecho nada. Eso quedó escrito allí, quedó registrado, pero no le habían honrado a Mardoqueo por ese bien que hizo. Pero fíjense lo que dice aquí, que de repente el rey no pudo dormir. ¿Y qué pasa? Se sintió como que, no, búsquenme el libro de las memorias y las crónicas, donde escribían todo. Fíjense que nada es por casualidad. Acuérdense que ya estaba caminando, lo que tenía Amán preparado, que quería era colgar a Mardoqueo en la horca que había mandado hacer, y bueno, y la próxima destruir a todo el reino judío. Entonces vemos que Dios, aunque nosotros veamos una situación que es terrible, que está fuerte, que está pasando esto, que está aquello, nosotros nunca podemos perder la esperanza del Señor. Porque si usted hizo lo que hizo Esther, usted se metió en ayuno, usted ayunó, oró, intercedió, clamó al Señor, téngalo por seguro que el Señor no lo va a abandonar, téngalo por seguro que el Señor va a intervenir, téngalo por seguro que el Señor se va a manifestar. Porque si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted está en obediencia, usted está haciendo lo que Dios quiere, usted ora, se intercede, se humilla delante de Dios, Dios le va a responder, Dios se va a manifestar a su favor. Vemos cómo se manifestó con la reina Esther. Ella no podía presentarse delante del rey nadie, porque eso era motivo de muerte. Y sin embargo vemos que el Señor la llenó de gracia. Y el rey extendió su cetro
Ella lo tocó y pues ya a ella no le pasó nada malo. Vemos que el Señor allí estaba en el asunto, manifestándose. Entonces vemos que después, aunque aquí no nombra a Dios en esta área, pero sabemos que Dios obra en los corazones y en la mente de las personas. De repente vimos aquí al rey que no pudo dormir y sintió el deseo pues de que trajesen el libro de las memorias y las crónicas y que la leyeran en su presencia. Y miren que no es casualidad. Leyó, allí apareció lo que Mardoqueo había dicho, lo que había denunciado, el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey. Tenía un complot. Pero fíjense, en este momento que está sucediendo esto, que el enemigo se está moviendo para intentar dañar, destruir el pueblo de Dios, fíjense cómo Dios toca el corazón allí del rey, hace que no duerma, y fíjense cómo le da el deseo él de querer leer el libro, de que le leyeran lo que allí estaba escrito. Y encontraron aquí a Mardoqueo lo que había hecho. Y dijo el rey, qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Fíjense. De repente en aquel momento habrá dicho la gente, bueno, pero este denunció el caso y fíjense, no le dieron nada, no le honraron nada. ¿Por qué? Porque Dios siempre Dios tiene todo bajo control. Porque no era el momento de que le honraran, no era en el momento de que hicieran algo por él, por ese asunto que le había hecho. Porque todo, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol y su hora. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para todo. Entonces vemos que ese no era el tiempo era este. Fíjense cómo Dios se movió. El rey quiso que le leyeran allí todo lo que había en el libro de las memorias, las crónicas, y leyeron aquí lo que Mardoqueo había hecho. Y ahí, bueno, dijo, vamos a honrarlo porque hay que hacer algo por el hombre. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparado. Fíjense, cuando Dios lo pone allí, que él se pone a leer lo que es la crónica en el libro, en ese momento después, fíjense, ahí llega Amán al patio para hablar con el rey para que ahorcara a Mardoqueo, fíjense. Pero no se imaginaba que ya Dios se había adelantado, porque Dios nunca llega tarde. Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Fíjense que Dios nunca llega tarde. Y ya Dios aquí había metido su mano, ya había obrado ya. Entonces vemos que Amán llega ahí al patio para hablar con el rey para que ahorcara a Mardoqueo. Pero él no se imaginaba el movimiento que ya Dios había hecho. Entonces los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Fíjense que Amán ni siquiera pudo ni decirle las cosas al rey, porque ya Dios se había adelantado. Ya Dios había hecho algo allí con el rey. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y haz así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Tremendo. Por eso que la palabra del Señor dice que Dios honra a los que le honran. Mardoqueo era un hombre de Dios, honraba a Dios. Fíjense que él no se
no se humillaba, no adoraba a hombre. Cuando pasaba, por eso es que Amán lo odiaba, porque Amán cuando pasaba él tenía que humillarse, ahí rendirse delante de él y él no lo hacía. ¿Por qué? Porque él no podía adorar a otra persona sino solamente a Dios. Recuerden que él era judío, Mardoqueo. Entonces Dios honra a los que le honran. Fíjense de qué manera el Señor se glorificó y honró a Mardoqueo. El Amán pensando, no se imaginaba que estaban hablando era de Mardoqueo. Y fíjense que lo mismo que él dijo, bueno, háganle así para honrar a ese hombre que el rey quiere honrar. Y resultó ser que era el hombre que lo odiaba. Y ahí se cumple, Dios honra a los que los honra. Fíjense cómo Dios humilló a su enemigo, al que le quería hacer mal, al que quería verlo desvivido. Fíjense con las cosas que hace Dios. Fíjense cómo Dios lo humilló e hizo que él mismo fuera y lo llevara allá en caballo, por toda la ciudad, por toda la plaza. O sea que toda la gente lo iba a ver. Fíjense cómo Dios lo humilló. Eso pasó lo mismo como cuando el profeta, el que se vendió, que lo habían contratado para que él maldijera al pueblo de Dios, que declarara palabras de maldición. Y a la final, él no pudo hablar palabras de maldición porque Dios convirtió. Dios hizo que él hablara más bien palabras de bendición. Entonces Dios obra y Dios hace conforme a su voluntad. Cuando uno le es fiel, cuando uno le es obediente, cuando uno es fiel al Señor, le ama con todo su corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza, con toda su mente, el Señor no deja a uno desamparado. Dios se manifiesta. Y más usted ayunando, orando, Dios se glorifica. Ahí vemos el poder de la oración con el ayuno. Dios se glorifica. Y aquí vemos la manifestación del poder de Dios. Cómo Dios humilló al enemigo. Fíjense, el propio Amán. Él mismo dio la idea para honrar a Mardoqueo sin saber que era para él. Y fíjense todavía cómo fue humillado, que él mismo tuvo que llevarlo allá al caballo, pasearlo por todas partes con la gente, todo el mundo viendo. Fíjense cómo hace Dios. Por eso que nosotros tenemos que confiar en el Señor, pase lo que pase. Tenemos que confiar en el Señor, orar, ayunar y creer de que Dios tiene todo bajo control. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, fíjense, tuvo el que hacer la cosa, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea rey. Fíjense que hasta él mismo tuvo que pregonar por toda la calle donde iba, por toda la plaza. Una humillación total. Una humillación total. Entonces ahí se cumple que Dios honra a los que le honran. Usted preocúpese por honrar a Dios, por darle siempre el primer lugar, por ser prudente al hablar, por no criticar, murmurar, juzgar, señalar, por no estar quejándose. Usted preocúpese siempre por hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios. Como dice Deuteronomio, las bendiciones por la obediencia. Usted preocúpese por ser obediente a Dios y las bendiciones a usted le van a llegar. Dice, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apresurado y cubierta su cabeza, o sea, humillado, avergonzado. Contó luego Amán a Zeres su mujer y todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer. Fíjense lo que declararon: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer. Fíjense cómo hasta Dios mismo, hablando por la boca de ellos, que ellos fueron los que le dieron la idea de la horca y todas esas cosas. Fíjense, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has caído, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. Fíjense, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Fíjense cómo ya habían profetizado la caída de Amán. Fíjense cómo ya le habían profetizado la derrota, que no lo iba a vencer.
y que iba a caer delante de él. Los mismos amigos. Tremendo. Dice, aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Entonces aquí estamos viendo que uno no debe preocuparse. No importa la situación que a usted se le presente, no importa la situación que usted esté viviendo, que sea de una manera que sea negativa, confíe en el Señor. Ayune, oro, métase con el Señor, humíllese delante de Dios y Dios se va a glorificar. Dios se va a mover y va a obrar conforme a su voluntad. No lo dude, porque la duda es pecado. La duda es pecado. Cuando usted no confía en el Señor, eso es pecado. Pide a Dios que le llene cada día más de fe, que le dé una fe inquebrantable, una fe que mueva montaña. Usted confía en el Señor, camine creyendo en Él y usted va a ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que para el que cree, verá la gloria de Dios. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto, Padre, en cada uno de nosotros, a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, sellamos esta tu preciosa palabra con tu Santo Espíritu y con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.